Bienvenidos a una semana más de nuestro curso de Organización y Política de la Iglesia del Nazareno. Estudiamos también los artículos de organización que lo constituyen. En este momento empezaremos estudiando los artículos de organización que corresponden al gobierno de una iglesia local. En términos del manual estamos hablando de toda la serie número 100, de número 100 en los párrafos del manual. Hablemos un poquito del gobierno local. Cumple aclarar y decir que la única iglesia del Nazareno real es la iglesia local. Los demás niveles de gobierno son estructuras de organización de los miembros que se constituyen en congregaciones locales de la iglesia del Nazareno. Como dice el preámbulo de esta sección en el manual, es en la iglesia local donde se lleva a cabo la salvación, el perfeccionamiento y comisión del creyente. Muchos tienen la tentación de siempre estar mirando hacia arriba para pedir recursos, olvidando este principio importante de que los recursos se generan en donde está la iglesia real, o sea, a nivel local. El distrito no genera recursos y tampoco la sede internacional genera recursos. Más bien, ellos necesitan recursos para poder funcionar y cumplir con sus funciones. La organización de la iglesia local. Los primeros párrafos explican los detalles sobre quiénes tienen la autoridad de organizar la congregación local en una iglesia del Nazareno. Habla de asuntos como el nombre, número de congregaciones, la adquisición de personería jurídica, aunque en muchos países esto se hace a nivel nacional o de distrito y no a nivel local. Por varias cuestiones que tienen que ver con leyes nacionales y decisiones de liderazgo. También habla de reglamentos con respecto a las propiedades y restricciones en las acciones que la iglesia local puede tomar con respecto a las propiedades. Por último, tiene asuntos que tienen que ver con el retiro de iglesias, fusiones, iglesias inactivas o iglesias disueltas. Cada iglesia local obviamente se compone de miembros, así que hablemos de la membresía. Estos párrafos de la membresía se enfocan en definir quién es el miembro, los tipos de miembros que existen en la iglesia de Nazareno, los requisitos para que uno sea miembro y las responsabilidades y derechos que un miembro de la iglesia de Nazareno tiene. Algo importante, si usted tiene personas que asisten regularmente a las actividades de la iglesia, pero que no son todavía miembros en plena comunión, ellos igualmente se pueden contar como miembros asociados y entonces cuentan para la membresía total de la iglesia. Es decir, la membresía asociada con la membresía en plena comunión va a ser la membresía total de la iglesia local. Lo único que no pueden hacer los miembros asociados es votar y ser votados para los cargos oficiales de la iglesia. Su meta como pastor es siempre tener más miembros asociados que miembros en plena comunión, pues eso significa que su iglesia tiene el potencial de crecer en miembros en plena comunión, ya que el miembro asociado realmente es un miembro que está en prueba tratando de conocer y hacerse conocido a la iglesia, y eventualmente se generará la oportunidad para que este miembro asociado sea invitado a ser parte de la membresía en plena comunión. El miembro en plena comunión es el que puede votar y ser votado para cargos oficiales de la iglesia local. Estos constituyen la membresía fuerte de la iglesia. Son ellos que toman las decisiones con respecto a la iglesia. Un miembro en plena comunión puede perder parte de sus derechos en caso de que su membresía se torne inactiva. Así que en el manual lea con atención los detalles de cómo esto puede pasar. A veces la junta puede funcionar también como comité de evangelismo y membresía. Otras veces la junta va a nombrar un comité de membresía y evangelismo. La idea es que esta decisión de recibir un miembro en plena comunión no sea la decisión a criterio solamente al criterio subjetivo del pastor, sino que otras personas tengan la oportunidad de opinar sobre el perfil de los candidatos a miembros en plena comunión. También existen normas con respecto a los cambios de la iglesia local para los miembros. Noten bien la diferencia entre un traslado,
y una recomendación. También se explican las formas como se puede terminar una membresía local. Así que es importante que usted estudie bien este aspecto de cómo manejar los miembros que usted tiene en la congregación local. La congregación local se reúne anualmente en lo que se llama una asamblea local o reunión anual. El manual establece el orden de los asuntos a tratar, los oficiales que tienen autoridad para presidir y los detalles relacionados con las elecciones. Por ejemplo, en el caso de que es necesario una mayoría simple o una mayoría de 2/3 partes. Algunas elecciones se pueden hacer por mayoría simples y otros por esta mayoría cualificada de 2/3. Así que debemos notar bien estas diferencias. Un otro capítulo es el capítulo del llamamiento pastoral. Aunque el manual permite mucha libertad a la iglesia local organizada con más de 35 miembros y que no recibe ayuda del distrito para conducir el proceso, aún así, la verdad es que el proceso no es una decisión independiente de la iglesia local. La decisión del llamamiento pastoral siempre, note bien, siempre va a involucrar el superintendente de distrito y la junta consultora distrital. Sin la aprobación de estos órganos eclesiásticos, ninguna decisión local procederá. En caso de conflicto y falta de diálogo entre los líderes del distrito y los líderes locales, pudiera ocasionar que la iglesia sea declarada en crisis y una iglesia en crisis pierde la facultad de decidir. Véase el párrafo 125 y las subsecciones de este párrafo. Pero esta es una situación extrema, no va a pasar siempre. En una situación normal, el proceso de llamamiento pastoral es un proceso conducido en diálogo entre el distrito y la junta local. La excepción son iglesias que reciban apoyo financiero del distrito o que tienen menos de 35 miembros en plena comunión. En este último caso, el pastor podría ser nombrado por el superintendente distrital en consulta con la junta consultora. Se debe notar que de acuerdo al manual, ningún pastor es vitalicio en la posición. Su mandato puede ser de 2 o 4 años, pero al fin de cada mandato debe hacerse una revisión pastoral que determinará si el pastor debe o no continuar como pastor de la iglesia. Hablemos de algunos órganos de administración local. Además de la reunión anual y de los miembros en plena comunión, hay otros órganos que se eligen anualmente para administrar los diferentes aspectos de la iglesia local. El primer órgano es la Junta de la Iglesia. Su función es hacer la administración general de los asuntos organizativos y administrativos de la congregación local, actuando entre las reuniones anuales de la iglesia. El otro órgano es el secretario. Este es elegido por la Junta de la Iglesia para guardar las actas y correspondencia de la iglesia. Tenemos también el tesorero. El tesorero es elegido por la Junta de la Iglesia para guardar el registro y controlar los ingresos y egresos de la iglesia. Algo que a veces pasa olvidado, noten que una de las atribuciones de la Junta es nombrar un comité auditor o auditores externos cualificados para controlar las cuentas del tesorero. Párrafo 129.23. Tenemos también a los mayordomos que asisten al pastor en asuntos ministeriales de la iglesia. Tenemos a los ecónomos que asisten al pastor en aspectos legales y logísticos de la iglesia. Tenemos la Junta de Ministerios Internacionales de Escuela Dominical y Discipulado que asisten al pastor en la coordinación de las actividades de Escuela Dominical y Discipulado. Tenemos al Concilio Local de la JNI, que asiste al pastor con la coordinación de los ministerios de adolescentes y jóvenes. Y también al Concilio de la MNI, que asiste al pastor en la promoción y divulgación y desarrollo de una conciencia misionera de alcance global en la iglesia local. Un capítulo corto sobre los asociados en la iglesia local. Se debe mirar bien los detalles de esta sección, ya que muchos problemas existen en equipos pastorales de la iglesia local pasan por la ignorancia de los artículos de esta sección. Por ejemplo, noten lo siguiente: ningún asociado bajo sueldo podrá ser electo como miembro de la Junta, párrafo 160.4. Es decir, un pastor asociado que tiene un sueldo pagado por la iglesia
no puede ser miembro de la Junta. Todos los asociados deben ser aprobados por el superintendente de distrito, previo su aprobación por la Junta de la Iglesia. 160.1 es el párrafo. También se debe notar que en el caso de una renuncia del pastor principal, todos los asociados deberán presentar su renuncia inmediata. Párrafo 160.5. Así que hay varios detalles en esta sección en cuanto a los asociados que es bueno que notemos para evitar problemas en el futuro a la medida que nuestras congregaciones van creciendo y van demandando que tengamos junto a nosotros otros pastores ministrando. Concluimos así nuestro repaso del gobierno local. Toca ahora leer con mucha atención los párrafos del manual y familiarizarse con los contenidos de que hablamos. Haremos nuestra prueba del manual en esta semana. Esta prueba tiene más preguntas que las anteriores, así que les daré 30 minutos para completarla. En el foro, una de las preguntas es para que usted exponga sus dudas o exponga sus preguntas sobre la lectura. Haga buen uso de esta sección para aclarar cualquier cosa que no le haya quedado claro en la lectura del manual. Y si todo corre bien, nos estaremos viendo la próxima semana. Que el Señor les bendiga.